Vamos a hablar ahora sobre las bases neuropsicológicas de las emociones. Esta parte es importante para que entiendan cómo las emociones en realidad tienen que ver con nuestra naturaleza biológica y no son algo que tenga que ver con lo moral. Muchas personas desestiman las emociones porque piensan que es algo por lo cual no deberíamos dejarnos influir. Y en realidad es todo lo contrario. Muchas veces las mejores decisiones las tomamos las emociones que sentimos al respecto. Mucha gente se obliga a tomar ciertas decisiones a pesar de lo que implica. Esta no es la mejor forma todo el tiempo de tomar decisiones, pero siempre eso nos va a ayudar. Por ejemplo, mucha gente piensa que tener una relación con una persona debe hacerse a partir de lo que nosotros pensemos que es lo mejor en vez de dejarnos ilusionar. Y la realidad es que este consejo se da porque las personas piensan que no deberíamos sufrir por amor. Y eso es un mito, necesitamos sufrir por amor, eso es natural, ¿ok? Es algo que va a pasar muchas veces antes de que logremos encontrar a la persona. Y el hecho de poder hacernos sensibles a esto nos va a enseñar bastantes cosas que nos van a ser útiles. Por ejemplo, a distinguir la violencia, a distinguir la falta de interés. Esas cosas que nos duelen mucho son importantes sentirlas porque nos va a ayudar a tomar decisiones posteriormente, generalmente enfocadas a terminar una relación. Muchas personas pueden ver terminar una relación como un fracaso, pero muchas veces terminarla es un éxito porque nos ayuda a buscar mejores opciones o a tener relaciones con mucha mejor calidad. Entonces, las emociones forman parte de nuestra biología. No hay que desestimarlas. Vienen precargadas con todos nuestros genes. En la diapositiva pueden ver que hay 3 zonas o 3 niveles de funcionamiento en cuestión estructural del sistema nervioso. Y cada fase, teóricamente, se fue añadiendo a partir de la evolución. Podemos ver en la zona más primitiva, o digamos como el cerebro básico, el cerebro instintivo, que se compone de las partes rosa y la parte rojiza. Y a esta parte se le conoce como el cerebro reptiliano y se encarga de los instintos. Los instintos tienen que ver con aquellas conductas biológicamente determinadas que nos ayudan a la supervivencia. Se relacionan con la defensa, con la supervivencia, con la adaptación a la luz y a la oscuridad, con la alimentación. Todo aquello que nos permita como especie seguir existiendo se va a construir a partir del cerebro reptiliano. Y al ser un cerebro tan básico, cuando existe una lesión en esta zona, la persona está destinada a morir, porque esta zona también controla mecanismos muy básicos del funcionamiento fisiológico, como la respiración o el latido del corazón. Entonces, esta parte es a la que vamos a llamar como cerebro reptiliano y va a ser el cerebro del instinto. Más arribita vemos una zona que se parece un poco a Yucatán, es como un triángulo, compuesta por zonas verdes, naranjas y amarillas. Esta zona se conoce como sistema límbico o como cerebro emocional y, como su nombre lo dice, es la parte que se encarga de regular y de interpretar las emociones. Eso significa que esta va a ser la parte que se va a iluminar en los encefalogramas cuando una persona vea algún evento y le genera una emoción. Se han hecho estudios para observar pues la actividad neuronal a partir de ciertas emociones y se ha encontrado que hay emociones de alta actividad y otras de baja actividad. Eso también quiere decir que hay emociones que son más estimulantes que otras. El sistema límbico también se relaciona con el manejo del estrés, con algunas hormonas, con la memoria, porque esa zona amarillita que ven, la zona naranjita es el hipocampo, si no me equivoco. Y el hipocampo es la parte del cerebro en la cual se almacenan los recuerdos. Entonces, este sistema límbico es la parte de la emoción y la memoria.
Y por último, todo lo azul que se ve en la parte superior, que parece el gorrito del cerebro, toda la parte arrugada, pues es el neocórtex o la neocorteza, y es la parte donde ocurre el razonamiento, el análisis, la toma de decisiones y el autocontrol. Por eso se dice que las emociones son primitivas, porque en realidad sí es cierto que vienen de una evolución filogenética previa a la razón, que es el neocórtex. Y este neocórtex es el que nos distingue como especie superior, entre comillas, a las demás, porque al ser la parte más avanzada del cerebro es la que nos permite analizar. Y ese análisis pues es lo que nos ha permitido crear toda nuestra vida humana como la conocemos. Entonces es importantísimo que logren identificar y que logren distinguir estas tres zonas del cerebro. En la siguiente diapositiva vamos a ver las estructuras y algunas características de las diferentes partes del cerebro. Tenemos el primer cerebro, que es el reptiliano u homeostásico, el cerebro del instinto, que comprende la zona del bulbo raquídeo y se encarga de regular funciones básicas para la supervivencia del organismo. Este más que nada se enfoca en el control de las vísceras, por así decirlo, del funcionamiento visceral, del funcionamiento de los órganos. Y su función es autónoma, es decir, no podemos controlarla y conlleva pautas de comportamiento reflejas e inflexibles. La tos, los estornudos, el parpadeo, son cosas que son controladas por esta parte del cerebro que nos ayudan a la supervivencia y que no podemos controlar voluntariamente. Luego sigue la parte del cerebro racional, que ya sabemos que es la neocorteza. Este es el cerebro lógico, es el cerebro del razonamiento. Es al que se le conoce como cerebro superior y es capaz de regular emociones específicas creadas a partir de la percepción e interpretación del ambiente en función de los objetivos del propio organismo. Es decir, no es reactiva, no reacciona solamente como el cerebro anterior, sino que tiene que buscar sino que percibe la situación y a partir de ahí determina qué conductas realizar para conseguir ciertos objetivos. Todo esto es lo que llamamos análisis y permite comportamientos más reflexivos y adaptativos basados en interpretaciones complejas y en el uso de la capacidad de planificar. Esto es en mayor parte de lo que se trata nuestra vida mental. Siempre, si se dan cuenta, pensamos en palabras. Siempre nuestras preocupaciones toman forma de pensamientos. Y es aquí donde la psicología comienza a trabajar con esta parte reguladora de la toma de decisiones, de la reflexión y de el funcionamiento, ahora sí, controlado por nosotros. Y por último tenemos al cerebro emocional o sistema límbico. Este se encarga de integrar a los instintos básicos del cerebro reptiliano y sigue siendo automático, es decir, nosotros no podemos controlar nuestras emociones, no podemos producir una emoción. ¿Podemos generar circunstancias que nos generen la emoción? Sí. ¿Podemos elegir experiencias que nos generen la emoción? También. Pero nosotros realizar de forma biológica, de forma orgánica, la emoción es imposible. Por lo tanto, el sistema límbico depende de la estimulación ambiental. Y cuando hablamos de estimulación ambiental, nos referimos a las situaciones sociales en primera instancia, porque ya vimos que la forma en la cual podemos percibir la emoción de los demás va a pautar cómo vamos a comprender la situación y cómo vamos a responder al respecto. Y al mismo tiempo también se asocia fuertemente con los pensamientos. Las estructuras principales son la amígdala, el hipotálamo, el hipocampo y el tálamo. La amígdala pues es la parte en la cual es la parte que se estimula principalmente para procesar las emociones. El hipocampo es la parte que se encarga de guardar las memorias. Y el hipotálamo y el tálamo generalmente se asocian con ciertas funciones y reacciones fisiológicas, así como de la secreción de ciertas hormonas. Entonces el sistema límbico tiene un papel sumamente importante dentro de todo nuestro sistema nervioso. Vamos a explorar ahora el sistema límbico en cuanto a sus estructuras. Fíjense bien de este corte
sagital del cerebro. Podemos ver la mitad de un hemisferio cerebral y vemos algunas estructuras como circulares, y esas son las que nos toca entender ahorita. Para el examen ustedes van a tener que identificar estas estructuras. La primera es la amígdala, que si pueden ver en la parte de abajito hay como una nuececita. Esa es la amígdala, esa zona pequeña. Y la amígdala se encarga de la regulación de la conducta emocional automática y la homeostasis vinculada al miedo y a la agresión. Esta amígdala se encarga principalmente de regular la intensidad de las emociones. Dependiendo de la cantidad de miedo, de la cantidad de enojo que sintamos, pues vamos a tender a tener estas reacciones adaptadas. Entonces, la amígdala se encarga de la regulación y se vincula mucho al miedo y a la agresión. Luego tenemos al hipotálamo, que es esa zona azul, ese triangulito central, y se trata como la conexión con el sistema nervioso autónomo y endocrino. Rige las expresiones motoras y emocionales básicas. Eso tiene que ver con los gestos principalmente, y la secreción hormonal. Vamos a ver más adelante cómo las hormonas juegan un papel muy importante en el funcionamiento del cuerpo. Siguiente vemos al hipocampo, que ahora sí, el hipocampo es esa rueda, esa circunferencia amarilla grande que está asociada al aprendizaje y la memoria. Y también es importante para el aprendizaje contextual, porque todos estos aprendizajes generalmente implican que nosotros memoricemos ciertas conductas y que sepamos este significado. Conforme vamos repitiendo acciones o conforme nos vemos expuestos a la misma situación en diferentes ocasiones, pues estas memorias se absorben o se generan con más facilidad, y eso nos hace que podamos responder de mejor forma. Es a lo que llamamos experiencia, y todo eso se radica en el hipocampo. Por lo tanto, para poder tener conductas eficientes, para tener conductas que sean adaptativas, muchas veces tenemos que recurrir a nuestros recuerdos del pasado, de cómo actuamos anteriormente o de cómo pudimos haber actuado para poder elegir estas decisiones, ¿ok? Para poder elegir estas conductas más adaptadas. Seguido de eso vemos al tálamo, que es ese círculo rosa, que es el encargado de distribuir la información derivada de los estímulos emocionales. Originalmente las emociones van a radicar en estímulos. Esto pues lo vamos a ver más adelante, y si se percatan, los tres cerebros tienen una función muy importante. Cuando el cerebro reptiliano percibe algún cambio en su fisiología, esto comienza a generar una emoción. Por ejemplo, si tenemos hambre, comenzamos a sentir enojo, comenzamos a volvernos más agresivos. Eso quiere decir que nuestro sistema reptiliano está afectando a nuestro sistema límbico, y nuestro sistema límbico también va a afectar a nuestro sistema del neocórtex, el pensamiento racional, para ayudarnos a elegir la mejor estrategia para poder saciar nuestra hambre. Entonces, estos tres cerebros no funcionan independientemente, sino que funcionan en conjunto. Y el tálamo es esta parte que se comunica principalmente para poder distribuir la información derivada de los estímulos emocionales. Ahora sí, por último, vemos una zona azul en la segunda imagen que se le llama como la zona de la ínsula o la zona insular. Esta se encarga de la percepción interna fisiológica y ayuda al reconocimiento de las emociones. Nosotros podemos identificar ciertas reacciones físicas dependiendo de la emoción que tengamos. Hay gente que cuando se enoja siente mucho calor, ¿ok? Siente como como le hierve la sangre, dice el término, pero tiene que ver con que la temperatura fisiológica está aumentando. Por el contrario, aquí se respira miedo. Quiere decir que cuando tenemos miedo afecta a nuestro sistema respiratorio. Respiramos más pausado o respiramos de una forma más intensa, se nos baja la temperatura. Entonces, todas estas reacciones fisiológicas que son producidas por el cerebro reptiliano son interpretadas por el sistema límbico para ayudarle a percatarse que siente. Hay mucha gente que no sabe cómo se siente o que le cuesta trabajo determinar cómo se siente. Estas personas generalmente tienen algún grado de alexitimia, ¿ok? Esta no es pregunta de examen, pero la alexitimia es una deficiencia
por así decirlo, neuronal, que hace que las personas no puedan identificar sus emociones o que les cueste mucho trabajo saber cómo se sienten. Por lo tanto, si no sabemos cómo nos sentimos o no logramos identificar qué sentimos, va a ser muchísimo más difícil tomar una conducta adaptativa. Y esto le pasa mucho a las personas que tienen Asperger, por ejemplo, o que tienen algún grado de autismo. Son personas que tienen dificultades para tener conductas adaptativas y hasta cierto punto se les nota como torpes. Si ustedes han visto la serie de The Good Doctor, más bien, el personaje es un doctor que tiene autismo. Y pueden ver cómo la peculiaridad más resaltante es que no entiende mucho de todo lo que implican las emociones. Tiene un comportamiento social muy errático. Esta conducta es muchísimo más notoria en este personaje porque pues tiene este diagnóstico. Otro personaje con autismo es Sheldon Cooper de la serie de Big Bang Theory. En él toma un tono más cómico. En el anterior, el de The Good Doctor, tiene una connotación un poquito más dramática. Pero pues en Sheldon Cooper también se observan estas características en las cuales la lexitimia o esta dificultad para poder percibir sus propias emociones hace que no pueda distinguir el sarcasmo y que le cueste mucho trabajo utilizar el humor, por así decirlo, ¿no? Y también hace que no pueda interpretar la forma adecuada de responder cuando su novia o algún amigo se siente triste. Inclusive tiene que preguntar de forma repetida qué es lo que se siente y tiene que buscar que alguien le confirme o le reafirme cómo debe responder ante ciertas circunstancias, pues ahora sí por el autismo que tiene, por esta lexitimia. Entonces hasta aquí es importante que reconozcan estos tres partes o estos tres funcionamientos de las estructuras del cerebro y que entiendan que son interrelacionadas. Las funciones fisiológicas que controla el reptiliano les va a dar información al sistema límbico para interpretar cómo se siente o para decirle qué emoción debe activar, y posteriormente que la neocorteza o el neocórtex nos ayude a tomar las mejores decisiones para, de forma estratégica y reflexiva, poder obtener y lograr nuestras motivaciones. Otra información que es importante que conozcan son las teorías de las emociones. La primera de ellas es la teoría de las expectativas. Y como su nombre lo dice, las emociones o la experiencia emocional se va a ver influida o afectada por las expectativas previas. Si yo siento que alguien me gusta, pues voy a tender a tener la expectativa de que la cita que vayamos a tener va a ser impactante, inolvidable, agradable, y probablemente esto no ocurra. Entonces es cuando las personas sienten decepción o sienten desilusión. Otro factor clave depende de la percepción, de si la persona está a la altura de las expectativas que despiertan las demás personas. Y aquí es cuando viene la presión por las expectativas. Las personas también desarrollan emociones a partir de lo que perciben que las personas esperan de ellos. Y también eso se asocia mucho con la decepción. Si sentimos que las personas esperan que nosotros seamos excelentes, a lo mejor vamos a sentir mucho orgullo cuando logremos cumplir estas expectativas, o vamos a sentir mucho dolor o mucha vergüenza o inclusive culpa si no logramos poder llenar estas expectativas. Entonces, la percepción de lo que creemos que debemos sentir o que creemos que debemos hacer, y la percepción de lo que estamos esperando antes de que suceda, pues va a afectar también nuestras emociones y va a influir en ellas. Aquí ya el cerebro racional tiene un papel sumamente importante, ya que toda la parte interpretativa y toda la parte de la expectativa, tanto del futuro como de nosotros mismos, va a depender a partir de nuestros pensamientos. Entonces nuestros pensamientos también van a influir en la modulación y en la generación de ciertas emociones. Y la primera de ellas pues tiene que ver con la expectativa. La otra teoría es la teoría intergrupal o las teorías intergrupales. En esta los sujetos experimentan emociones no solo por aquello que les pasa de forma personal, sino por lo que les sucede de forma grupal o lo que les sucede al grupo al que pertenecen. Por ejemplo, entre amigos, si alguien lastima a una persona que forma parte de nuestro grupo,
eso nos va a afectar a nosotros emocionalmente. Vamos a tender también a identificarnos con eso, vamos a generar reacciones empáticas, que es que nosotros vamos a poder reaccionar emocionalmente ante la emoción del otro, y vamos a tender a tomarnos personal cosas que no nos han ocurrido. Entonces, nuestro funcionamiento neuronal, nuestros pensamientos, nuestra lógica en la teoría de las expectativas va a moldear y va a afectar nuestras emociones, tanto como lo va a hacer nuestra vinculación, nuestro vínculo, nuestra relación con las personas. Por lo tanto, personas que sean más cercanas a nosotros o que tengan vínculos más estrechos van a tender a producirnos reacciones emocionales en comparación con quienes no lo hacen. Y eso puede ocurrir con cosas como gustos, o sea, que compartamos gustos con ciertas personas, personas que sean similares a nosotros físicamente. Cualquier persona con la cual nos identifiquemos y que pertenezcamos a un grupo van a tender a producirnos emociones por lo que les ocurra a esas personas en vez de que nos tenga que ocurrir a nosotros de forma personal. La teoría de la apreciación, que es la que vamos a ver a continuación, es aquella que se basa en una valoración cognitiva, ¿ok? Existe esta valoración cognitiva de los elementos del entorno antes de experimentar o de expresar una emoción. Esto quiere decir que antes de que nosotros siquiera estemos en la situación específica que vamos a vivir, es probable que nosotros estemos de alguna forma intentando predecir o estemos imaginando antes de tiempo cómo va a ser el lugar y cuáles van a ser las circunstancias que vamos a estar viviendo a continuación. Esto implica que de manera cognitiva vamos a comenzar a generar impresiones que nos van a dejar huellas emocionales que hasta cierto punto nos servirán para anticipar situaciones que pudieran ser tanto benéficas como difíciles de manejar. Y esto nos sirve para poder advertir peligros o para poder advertir beneficios. Es decir, si a través de esa apreciación previa nosotros consideramos una situación como amenazante, vamos a tender una de dos: o a prepararnos emocionalmente para responder con agresión, o a buscar a evitar la situación para poder protegernos. Por el contrario, si lo presenciamos o lo apreciamos como algo beneficioso, pues vamos a estar más dispuestos y más abiertos a la experiencia con tal de poder obtener el beneficio. Y estas experiencias emocionales generalmente están ligadas a un aprendizaje. Eso significa que en situaciones similares, o cuando percibimos que hay situaciones similares, lo más probable es que tendamos a tomar una postura a partir de esos recuerdos. Entonces, teoría de la apreciación es aquella teoría que se basa en una valoración cognitiva previa a la experiencia. Seguida de esta vamos a hablar de la teoría de atribución. Esta teoría de atribución habla de que la experiencia emocional depende de dónde el sujeto cree que se causa un hecho deseable o indeseable. Muchos de nosotros basamos nuestras emociones a partir del motivo que nosotros asignamos a las circunstancias, y cuando nosotros evaluamos esto de justo o injusto, o en otras palabras, dependiendo de a quién nosotros denotemos como la persona culpable, tenderemos a generar ciertas emociones. Por ejemplo, si yo voy por la calle y me distraigo y entonces colisiono con la persona que tengo enfrente porque no la vi, lo más probable es que yo sienta vergüenza, culpa y que tienda a disculparme, porque atribuyo que fue mi responsabilidad o fue mi culpa y que yo fui el causante del accidente. Sin embargo, si la persona que colisiona contra mí viene corriendo y tiene una actitud un poco despistada y entonces ocurre el accidente, yo voy a tender a expresar enojo y agresión hacia la persona, porque dentro de mi atribución yo le atribuyo la culpa a esa otra persona y atribuyo que fue una persona irresponsable y demás circunstancias. Entonces, esta teoría de atribución nos va a permitir hacer una evaluación posterior al hecho. La apreciación es antes del hecho y la atribución es posterior al hecho, que nos va a permitir tener una emoción referente a la circunstancia.
Y de esta forma, si se cree que el otro ha sido el causante de un hecho indeseable, entonces vamos a sentir ira. Pero sentiremos culpa o vergüenza si consideramos que hemos sido nosotros los causantes de cierta situación. Y también podremos sentir tristeza, dolor, desamparo, decepción, etcétera, dependiendo de la emoción que le atribuyamos a la situación.